pues me da muchísimo gusto presentarles en esta mesa de análisis sobre el tráfico de armas en la Ciudad de México y agradezco la valiosa presencia de Luis Wartman, especialista también en seguridad y un referente en materia de seguridad y cultura. Hola, buenos días a todos. Pues ya ponemos en la mesa del debate, acabamos de escuchar a las funcionarias públicas estar aquí en Agenda y Contexto mencionando que son exitosas las acciones de gobierno para desarmar a la población de manera voluntaria, se entrega dinero a cambio del canje de armas, pero ¿qué pasa con el tráfico de armas? Luis. Yo les diría esto, primero tenemos que separar delincuencia de sociedad. Los programas de desarme van dirigidos a la sociedad, no van dirigidos a convencer a los delincuentes que entreguen sus armas. Eso, desde que se hacen, el objetivo es evitar desgracias en casa, tragedias. Al delincuente hay que darle otro tratamiento, definitivamente, pero sí no podemos valorarlos hablando del tráfico de armas. Es una cosa en extremo exitosa, pero va dirigida a la sociedad, a la familia, a la gente de bien. ¿Por qué? Porque no queremos niños que jugando un hermanito tristemente mató a otro, una persona que jugando hizo, o una persona que por estar pensando que vive una situación de riesgo, pues agarra la pistola que el abuelito tenía de las épocas de la Revolución, la trae, se emborracha, como platicábamos ahí, resulta que él le va a un equipo de fútbol y el otro le va al otro, y al calor de las copas, por tener una pistola, mata a otra persona. Entonces es una cosa lo que nos pasa como sociedad y otra cosa lo que nos pasa como delincuencia, como criminalidad. Al final el que mata a otra persona se vuelve un delincuente, pero creo que son formas distintas en cómo tiene que ser tratado. Claro, en ese sentido, ¿cómo valoras el tráfico de armas? Ya dice Saray que, bueno, finalmente son de Estados Unidos, de donde provienen, anualmente tienen más de, creció, según cifras del propio Marcelo Ebrard, del propio canciller, 122% las armas de asalto. Déjame agregar al juego de las cifras. Sí. Se dice que hay 650 millones de armas en manos de civiles. ¿Qué quiere decir? En manos de ciudadanos en el mundo, no en manos militares o policíacas. De esas, prácticamente el 50% están en Estados Unidos. 89% de los norteamericanos, para que entendamos el tamaño del problema y los intereses a los que nos enfrentamos, declaran tener al menos una arma en casa. O sea, quiere decir, 89 de cada 100 tienen armas y están a favor de las armas, en pocas palabras. Entonces, es muy, muy grande el problema. Ahora, nosotros aquí en México tenemos que entenderlo. Corrupción, colusión e impunidad. Porque lo que pasa en Estados Unidos es un problema que ellos tienen. La pregunta es, ahorita sí le echamos la culpa a que son armas fabricadas en los Estados Unidos, pero para el corrupto y para el que está coludido, si mañana las tiene que traer de China, o las tiene que traer de Rusia, o las tiene que traer de cualquier otro productor, lo va a hacer. Eso no va a ser la solución nada más en que ya no vengan de Estados Unidos a México. Y una de las ventajas que tenemos es que México no es un productor de armas. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene una pequeña fábrica de armas en donde su control es uno, yo creo que de los más reconocidos y respetables que podemos tener. Entonces, tenemos un grave problema, pero también hay una solución que con voluntad y compromiso creo que se logra bastante bien. Los norteamericanos tienen un grave problema que tendrán ellos que resolver. Lo que nosotros tenemos es que resolver nuestra situación. Primero, que es importante, tristemente, con los discursos de odio, de discriminación, xenofóbicos, nos estamos viendo afectados como víctimas. Entonces, esto es una de las cosas
que tenemos que entender. ¿Por qué antes a lo mejor no le poníamos esa atención allá? Pues porque no estábamos siendo víctimas de que nos maten por ser mexicanos, o por parecer o pensar de una manera distinta. Y segundo es lo que tenemos que hacer aquí. ¿Para qué? Para que de nuestra sociedad se salgan las armas, número uno, que es respetable aquel que tiene la habilidad, la preparación y que cumpla con todos los requisitos, oye, físicos y mentales para portar un arma. Como decía Jesús, que tengas la preparación, que tengas la posesión, o sea, que digan, esto es de fulano de tal, que vive en tal parte y que lo localizas en cualquier momento. Y que tenga también el permiso de la portación, que es muy diferente posesión de portación. Está bien, nadie está en contra de eso. Pero lo que sí tenemos entonces que decir, bueno, ¿por qué cada vez estamos escuchando más balaceras, más enfrentamientos con armas de fuego en la República Mexicana? ¿Y cómo le vamos a hacer para pararlos? Que ahí es lo que es nuestro problema y solucionémoslo también ese, porque si no nuestra paz y nuestra tranquilidad se va al suelo. Claro, está documentado y bueno, finalmente Trump es apoyado por esta Asociación Nacional del Rifle, que son quienes impulsan, promueven, difunden y estimulan a la sociedad estadounidense a consumir armas, Luis. Oye, déjame agregarte, pero tristemente la sociedad americana es una sociedad pues, que es racista. Y que sean demócratas o sean republicanos, así es como nos ven a nosotros. Antes no era políticamente aceptado demostrarlo. Ahorita, pues en gran parte de esa sociedad ya es socialmente aceptado el que nos digan, tú mexicano, tú que hablas español, no eres igual que yo. Es un grave problema que ellos tienen que nos afecta a nosotros. Sobre todo el tráfico de armas que entra por la frontera norte es lo que nos está lacerando, ¿no, Luis? Pero yo, Mariana, yo quiero resolver los problemas desde su origen, claro, no de su consecuencia. Las causas. Porque si nos vamos a las consecuencias, híjole, ¿cuántos muertos más van a tener que haber para solucionar un problema? A México llegan las armas ilegalmente por las aduanas. No pueden entrar por otra cosa. Todavía la combustión instantánea no la hemos descubierto para teletransportar cosas. Entonces, o pasan por el puente, o pasan por el aeropuerto, o pasan por el puerto. Eso no hay otra manera que puedan llegar a México. Y con una mordida, la corrupción a todo lo que da. Eso, uno. Te van a decir que es el tráfico hormiga, el que cada día pasa una o dos pistolas, pero también sigue habiendo corrupción y colusión. Entonces, ahí hay que detenerlo. Y después, hablando como Ciudad de México, más todavía. A la Ciudad de México todavía no nos pueden llegar por túneles. Entran por nuestras carreteras, los accesos a la ciudad, las centrales de autobuses, pero que siguen siendo las carreteras, o el aeropuerto. No hay de otra. Entonces, la solución, de alguna manera, pues sería, imagínate que pudiéramos hacer un domo, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos que lograr. ¿Cómo vamos a parar? Hoy hay tecnología, estos arcos, que si va pasando un tráiler, te va a sacar una radiografía de lo que viene adentro del tráiler, o un automóvil, o una mochila, o una caja, ¿no? Y si nosotros logramos regresar a esos años, vamos a llamarlo de Pedro Infante, en donde mal se arreglaban los conflictos a golpes, pero de ahí no pasaba. Hoy ya no son a golpes, ahora son a balazos y generas tragedias, no nada más para los dos que se encontraron, sino para las familias y todos los que están alrededor. Luis, todos los días vemos por ahí que uso de fuego exclusivo del ejército y un ladrón, un delincuente y tenía un arma de uso exclusivo del ejército o de uso exclusivo de no sé qué. O sea, son corporaciones policíacas, es decir,
hay policías involucrados en la corrupción, como tú bien mencionas, tiene que haber de algún modo corrupción, colusión e impunidad para que esto prospere. ¿Qué se puede hacer? Ya dice Saray que, bueno, podría ser que la Guardia Nacional pudiera recibir especialización sobre este tema para monitoreo, pero ¿qué más se puede hacer? Ya no le cargues más a la Guardia Nacional, digo, porque... ¿No? Mira, aquí es un llamado, ahora sí que al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. Primero, el Ejecutivo tiene que ser muy estricto con sus policías o con las policías y las autoridades, que a una persona que la detienes portando un arma y no tenga los permisos adecuados, tienes que ser en extremo estricto con esa persona. Número 2, a nuestros diputados y diputadas. A ver, señores, hablando Ciudad de México, en lo que está sus facultades, para que no caigamos que es federal o que es local, en las facultades que tienen, también lo más estricto hacia la aportación, posesión, uso de un arma de fuego. Bueno, de un arma yo creo que hay que dejarlo tal cual. Claro. Y después a nuestro judicial, a nuestros jueces y magistrados, en decir, señores, cuando vamos a juzgar un delito en donde existe un arma de fuego involucrada, que ese juicio sea todavía más estricto y le des menos beneficios al imputado, Claro. por el hecho de haber tenido un arma de fuego involucrada. Esos son, si no cerramos esa pinza de tres, Claro. vamos a seguir platicando y haciendo programas De estos, de ¿no? este Y se trata de dar soluciones.